días, bienvenido a un programa más de Inmobiliaria Digital CR. El día de hoy tenemos el placer de contar con el señor Henry Alfaro Rojas. Henry, ¿cómo está? Muy bien, don Carlos, muy agradecido con la oportunidad de estar por acá y pues súper contento de poder compartir un poquito de todo lo que pasa acá por Occidente y en particular en Grecia. Muchas gracias, Henry. Vamos a ver, ¿quién es Henry Alfaro Rojas? Don Carlos, yo me defino como soñador, ¿verdad? Yo pues soy hijo de esta patria, particularmente nací aquí en Grecia. Eh, Tuve la oportunidad de estudiar ingeniería civil allá por el año 90 en la UCR con beca 11. Yo digo que soy producto de ese país de oportunidades que siempre está ahí, que es importante. Mi familia es de aquí, de San Isidro de Grecia. Hoy estoy casado, tengo 3 hijas, estoy casado con Katia Solís, que es arquitecta también. Mi esposa nos ayuda con una serie de cosas acá en la oficina. Y pues bueno, he tenido la oportunidad a lo largo de ya prácticamente 30 años de ejercicio profesional de estar tanto en el sector privado como en el sector público. En el año 98 tuve la oportunidad de ser el último ejecutivo municipal y el primer alcalde de Grecia. Y en 2016-2020 ocupé el cargo de regidor y fui presidente municipal. Entonces, pues sí, digamos que un griego muy comprometido con esta tierra. Y además de eso es ingeniero civil, tiene maestría en gerencia de proyectos y no sé cuántas otras cosas más. Por Así allá. que tenemos una persona con no solo experiencia en el campo público, privado, sino con una formación bastante vasta. Henry, vamos a ver, el tema que vamos a desarrollar hoy se enfoca al polígono de parques, evidentemente, ¿verdad? Y el impacto que está causando en el desarrollo inmobiliario, tanto de Grecia como de Occidente. Bien, desde esa perspectiva, a mí me gustaría conocer qué es un plan. ¿Qué es un plan de regulador? Bueno, vamos a ver. Eh, Te cuento que justamente en estos días he estado ya con la Municipalidad de Liberia viendo algunos temas que están trabajando para lograr tener un plan regulador. Vea, tantos años después, estos 84 cantones que tenemos hoy en el país y todavía más de la mitad no cuentan con plan regulador. Entonces, ¿qué es un plan regulador? Bueno, pues básicamente, y nos vamos al origen de la palabra, es un plan que nace de una planificación. Detrás de él debe haber una planificación estratégica de para dónde quienes están dirigiendo el cantón y la comunidad en general y todas las fuerzas vivas desean dirigir el desarrollo de ese cantón. Y regulador, ¿por qué? Porque regula el territorio. Entonces, en Costa Rica, la ley de planificación urbana y la constitución política le asignan la potestad de regulación del territorio a la municipalidad. Entonces, no es el INVU, no es Mideplan, no es el gobierno central quien tiene potestad de regular el territorio del cantón. Tienen otras potestades, pero no la de regulación del territorio. Y en ese sentido, la municipalidad es 100% autónoma. Entonces, la ley de planificación urbana, que es administrada por el INVU, le da al INVU las competencias de colaborar con la municipalidad para que la municipalidad pueda lograr el objetivo de tener ese plan regulador. ¿Qué se regula? Se regula la densidad, por ejemplo, se regula cuál es la cantidad de casas que vamos a tener por hectárea. Se regula la cobertura, quiere decir, se regula qué porcentaje de construcción de la tierra se puede dar en un predio determinado. Se regula alturas, se regula temas de protección, se regula temas de riesgos geológicos por pendientes, se regula temas de uso de suelo en general que tienen que ver desde el espectro más amplio, por ejemplo, desde los suelos con uso agropecuario, forestal, hasta los suelos que tienen compatibilidad para la construcción. Entonces, todo ese abanico, digamos, se mete a través de una serie de layers, de capas, en lo que finalmente termina siendo el mapa del plan regulador, pero que detrás tuvo pendientes, nacientes, áreas forestales, zonas de inestabilidad geológica, zonas de protección y todos los demás elementos que tiene la morfología natural de la Tierra para llegar a decir, bueno, esta es una propuesta de regulación y que además incorpora las tendencias que ya naturalmente ha tenido el cantón. Por ejemplo, en nuestro caso en Grecia, pues siempre ha habido una vocación muy agropecuaria, caña, café, muy marcada por dos siglos al menos.
pero también hay un desarrollo industrial que se vino marcando por años, desde que tuvimos a Cope Victoria, que fue un pilar por muchísimas décadas, luego Panduit por acá abajo. Cope Victoria generó todo un encadenamiento productivo de talleres, de industrias que le tenían que dar servicio para que la cooperativa se encaminara. Y pegado a todo eso, servicios de comercio, vivienda, que en nuestro caso fue desarrollada muy linealmente por las calles. Entonces, todos esos elementos de lo que ya estaba con las tendencias de crecimiento y además con el cambio natural, porque en nuestro caso ya, para cuando se hizo el Plan Regulador de Grecia, ya en el 2006, que entró en vigencia, y años anteriores, que fue cuando se trabajó prácticamente del 98 al 2006, ya había empezado el proceso de cierre de ingenios. Entonces, había que ser previsores de que todas esas tierras que eran cañales se iban a transformar en otros usos. Y dentro de esos, pues el uso industrial, por las condiciones de Grecia, era un uso muy previsible. Entonces, en general, eso es un plan regulador. Es poder regular, y hay que algo muy importante que yo siempre he defendido. Dicen que por mi condición de liberal en algunas medidas, que es que el plan tiene que regular, pero no puede prohibir. Y ahí hay que cuidar mucho. Entre regular y prohibir hay un hilo muy delgado. Y en la esencia, en Costa Rica, donde el derecho a la propiedad privada es parte de los valores de nuestra democracia, hay que cuidar mucho que un plan regulador no vacíe de contenido una propiedad. Entonces, yo puedo regularla, pero no necesariamente prohibirla. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un terreno muy amplio, podemos decir, bueno, se puede desarrollar un proyecto con alta densidad, pero baja cobertura, de manera que, por ejemplo, yo podría poner alta densidad en un sector del terreno, pero tengo compenso con las otras áreas el desarrollo de ciertos proyectos. Eso es vital para no vaciar de contenido a la propiedad privada. Correcto. Muy interesante, realmente ha sido muy amplio en la explicación. Ahora, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en Grecia, este, ¿está el plan regulador de Grecia acorde a eso? Bueno, voy a citar palabras que han dicho los desarrolladores de las primeras. Y digo primeras porque realmente para mí lo que está pasando en Grecia es apenas el inicio de algo muy grande. Pero esas primeras zonas francas han sido posibles gracias a que existe un plan regulador. Si no tuviéramos ese plan regulador, pues definitivamente la seguridad jurídica de un inversionista de este tipo de proyectos, donde por ejemplo la industria limpia requiere asegurarse que a su alrededor, en su entorno, no tengamos agentes contaminantes, sería mucho más difícil. Entonces, yo creo que es acorde, pero no está escrito en piedra. Ya requiere una actualización por varias razones. La primera es que nuestro plan regulador nació en una condición jurídica distinta a la de hoy. Entonces, en aquel momento la variable ambiental no era un requisito, cosa que fue requisito en el proceso. Entonces, nosotros ocupamos actualizar el plan regulador para que la variable ambiental juegue un papel más importante, que en su momento gracias a otra serie de condiciones que Grecia tenía, el cantón la verdad que tomó medidas importantes, como por ejemplo el hecho de proteger todo lo que es la Reserva Forestal Grecia, y en nuestro caso por encima de la línea 1500 sobre el nivel del mar, pues tenemos una zona bellísima que sin duda es esa montaña que tenemos y que todos nos levantamos y la vemos y que es una reserva espectacular que genera de todas las cosas buenas que uno puede pensar. Pero también tenemos el Parque Recreativo Los Chorros, también teníamos el Corredor Biológico Rosales y Achote, y además se decidió proteger todos las áreas de recarga de acuíferos y ríos y nacientes. Entonces el plan regulador, si bien es cierto, no incorporó la variable ambiental como un todo, sí tomó en cuenta una serie de condiciones que ya el cantón tenía. Excelente. Henry, partiendo de esas palabras, se puede decir que otros cantones que no tengan plan regulador se les va a dificultar un poco más el hecho de llevar inversión, digamos, de este tipo de zonas francas. Sí, claro que sí. Vamos a ver, ¿qué regula el plan regulador? Digamos que parte de la esencia de esa regulación sana es que pues, el gobierno local debe promover la sana convivencia entre sus habitantes. Eso significa reducir al mínimo la posibilidad de conflictos. Nadie quiere tener una chanchera y a la par un desarrollo de vivienda, ¿verdad? Y si el plan regulador permite, y la ausencia de plan regulador
más bien en ausencia de ambas cabrían, porque la regulación que hay es la ley a nivel país, que es la ley de planificación y la ley de construcciones, y no lo prohibirían en el tanto ambos usos, digamos, en el diseño, tomen en cuenta una serie de medidas que mitiguen el impacto. Lo que pasa es que uno sabe que esas medidas siempre fallan. Con el tiempo, por descuido, por fallas en la administración, fallan. Entonces, yo puedo hacer una planta de tratamiento muy bien hecha para que cumpla y pasar los permisos. Sin embargo, un mal uso en la operación generó, sin duda, una molestia en el vecindario de la planta. Entonces, qué importante es haber regulado y decir, bueno, nuestra zona para tener industria que va a generar contaminación sónica no está a la par de una zona que me va a permitir el desarrollo de vivienda, por ejemplo, porque cuando la gente está en su momento de descanso en su casa, pues lo menos que quiere es estar escuchando esmeriladoras y máquinas sonando a las 6 de la mañana, o al revés, o una discoteca generándole ruido a las 11, 12 de la noche. Entonces, le pongo esos ejemplos que son simples, ¿verdad? El asunto es mucho más complejo cuando ya hablamos de zonas francas, donde temas, por ejemplo, de la industria médica requieren asegurarse que no hayan agentes contaminantes en el entorno inmediato y no tan inmediato, porque la calidad del aire se vuelve un factor importante. Entonces, sí, un plan regulador, sin duda alguna, yo diría que es un potencializador del desarrollo. Digamos que la ausencia del mismo le va a generar al inversionista riesgos. Entonces, cuando se hacen esas enormes matrices de riesgos, de ahí, si yo tengo un lugar que me da estas condiciones y otro que no, pues el que evalúa riesgos toma eso en cuenta. Claro, muy importante. Viera que he tenido la oportunidad de investigar un poco por ahí en otros países y es interesante cómo en algunos países tienen identificados, como existe actualmente en Grecia, a través de los planos catastrales, tienen mapeado todo el cantón, ¿verdad? Y en esos países ya tiene definido, ¿verdad? A través del plan regulador, el uso de suelo. O sea, que usted puede tener acceso directo y preguntarle al sistema el uso del suelo de una determinada finca. Entonces puede ser residencial, puede ser industrial, puede ser agrícola, etcétera, ¿verdad? Porque ellos ya tienen planeado, así como lo decía usted, las zonas para cada cosa, pero además, evidentemente, si yo soy un comprador de una propiedad, puedo tener acceso y darme cuenta de previo, antes de comprar, porque aquí por lo general primero compramos y después vamos a solicitar el uso de suelo. Allá de previo usted ya tiene la información si esa propiedad tiene un uso de suelo acorde a lo que usted va a necesitar. Y eso es muy importante. De ahí que también considero que el plan regulador juega un papel bastante importante desde esa perspectiva también, que es la seguridad jurídica, de buena forma que usted decía, de que si uno va a hacer una inversión, tenga la seguridad que para lo que uno quiere va a tener el permiso correspondiente. Claro, y no solo eso, sino que también, digamos, el plan regulador desde el punto de vista ambiental y entendiendo el ambiente como un todo, ¿verdad? Juega un papel súper importante porque, vea, no es lo mismo, por ejemplo, la municipalidad tiene que tener la gran responsabilidad de aplicar la ley de residuos sólidos. Y entonces, como parte de esa ley, hay que recoger los residuos, procurar el tema del reciclaje, la separación y demás. No es lo mismo si yo tengo que enviar camiones a recoger basura por todas las callecitas del cantón, que si puedo concentrar el desarrollo en zonas. Eso permite, y por eso decía, en amplio sentido, economías. Economías en el sentido de que no hay que gastar diésel de sobra, no hay que gastar tiempo de sobra, porque no es lo mismo recoger casitas salteadas por todo un territorio que decir, estas áreas van a ser más residenciales, más industriales, más comerciales, y estas áreas van a ser más de vocación agrícola. Entonces eso hace que la planificación de todos esos elementos del entramado urbano se puedan hacer mucho mejor. Excelente, muy bien. Ahora cambiemos de tema, hablemos un poco de lo que es la infraestructura en términos generales. Se dice, ¿verdad?, que vienen empleos para la zona y ese empleo es muy significativo. Solo una de las zonas francas habla de 20,000 empleos en los próximos 10, 15 años y el resto de las zonas de los parques industriales que ahorita están en proceso hablan de otros 20,000. O sea,
Se estima que dentro de 15 años van a haber 20,000 personas laborando en los parques industriales, en las zonas francas. ¿Cómo estamos de infraestructura para soportar el manejo, digamos, vial, por ejemplo, y de otra índole, perdón, para poder hacerle frente a algo así? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, igual el tema de infraestructura es muy amplio, ¿verdad? Porque tenemos desde agua potable, desde redes de media tensión, electricidad, redes de comunicación, datos, temas de infraestructura de soporte como lo que son escuelas, colegios, tanto públicas como privadas, los centros médicos eh, y todo el tema vial. Entonces, sin duda alguna, siempre va a faltar. En general, el cantón hoy en día, yo podría decir que está preparado para el inicio, pero tiene que tomar una serie de acciones para lo que viene. Y cuando digo está preparado para el inicio, voy a citar acá a un gran amigo que vos lo conoces también, a don Francisco Bogantes. Allá por el 2012, 2013, nosotros dos juntos, trabajando en los primeros pasos del CIA Green Valley, estudiábamos, y esto después del tema de Grecia Digital, cómo debía ser el desarrollo acá en la parte baja. Y don Francisco, que en aquel tiempo estaba muy relacionado con el ICE, hizo una serie de análisis y nosotros decíamos, bueno, vamos a ver, es que si aquí está la fábrica de licores sobre Ruta 1, si aquí está Panduit apenas entrando a la radial, y ya tienen una serie de condiciones factoriales, ya tenían media tensión, energía redundante, por decirlo así, datos, habían condiciones buenas para el agua y demás. Era muy distinto eso a, por ejemplo, donde hoy está Evolution, allá en Hacienda Pinto, porque ahí estaba la autopista, pero no teníamos los otros elementos, que Evolution ha tenido que generar e invertir enormes cantidades de dinero para poder ampliar la ruta, traer media tensión, ampliar el acueducto de Tacares para poder llegar ahí. Entonces digamos que la empresa privada tenía esa capacidad de invertir, de crear las condiciones. En este caso, donde Green Valley, ya las condiciones estaban bastante más adelantadas o por esas condiciones que se habían dado. Entonces, ese desarrollo inicial sobre Ruta 1 tiene poco impacto sobre las redes viales del cantón, por ejemplo. En cuanto a que todavía nosotros vamos a tener acá visitación de gente de los cantones de Naranjo, de Palmares, de San Ramón, que van a viajar sobre Ruta 1, de Atenas, que van a viajar también por acá, inclusive de Alajuela, y el viaje va a ser mucho sobre Ruta 1. Entonces ahí a lo que quiero llegar es que hay temas que van a impactar a organizaciones de nivel nacional, como es el MOC, CONAVI, y otras que van a impactar al cantón. ¿Por qué? Porque de ahí hacia el resto del cantón donde van a estar todos los servicios complementarios, todos esos otros que citaba, escuelas, colegios, residencia, porque ya hemos visto cómo inmediatamente empezaron a surgir condominios en gran escala. Entonces, acá se requiere, por eso le decía antes, que ya hay que actualizar el plan regulador, porque vamos a requerir tejer ese entramado vial que se requiere. Eh, Ayer me parece que escuché en el Consejo Municipal a Fusión Inmobiliaria presentando un proyecto para mejorar la calle Puerto Escondido a salir allá a Limbo 3. Bueno, súper importante. Es que conectar la radial con Puente Piedra se vuelve en este momento vital, tanto por la Ruta Nacional de Panduit como por esa segunda interconexión y hasta la tercera, inclusive la de Limbo 2. Lo mismo esta calle Fanal Puente Piedra, se vuelve súper, súper importante. Lo mismo que Cataluña Tacares, porque por ahí va a salir buena parte del desarrollo de Evolution. Entonces, sí, temas de calles. Sin duda alguna es un reto quizás de los más importantes. Siento que en escuelas no tanto, porque, y lo digo como sabedor de haber construido aquí en el cantón al menos 5 escuelas y colegios, ciertamente la población estudiantil venía en una clara bajada. Y yo recuerdo bien a muchos directores de colegios más bien luchando por ver cómo hacían para que no se les cayera la matrícula para poder completar los cupos y demás que tenían. Y ese ha sido posiblemente un reto de muchos directores de colegio y de escuelas de los últimos años. Entonces yo creo que ahí va a haber un colchón que va a soportar buena parte de ese repoblamiento que como cantón vamos a enfrentar. Temas de hospital van a ser súper importantes. Y aquí es donde, sin duda alguna, instrumentos que la municipalidad tiene que tener, como son el Plan Estratégico Cantonal, el Plan de Desarrollo Humano Local
y el plan regulador como consecuencia de esos otros planes, porque el plan regulador no es una imposición. El plan regulador es un proyecto que se desarrolla para cumplir la estrategia. Entonces, como tal, creo que Grecia pues requiere sin duda que todos los actores más involucrados y con más responsabilidades en esto estén sentados ya, no es después, es ya, trabajando en estos instrumentos. Sí, es correcto. Realmente sí, estoy totalmente de acuerdo con sus apreciaciones desde el punto de vista de esa serie de requerimientos, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar que esta zona de la parte baja de Grecia, va a sufrir una transformación importante y entonces aquí va a haber una concentración bastante de personas, unos que viajan y otros que van a vivir. Y eso significa que necesariamente los servicios, como pueden ser bomberos, Cruz Roja, etcétera, también son importantes a considerar. Eh, sí sé que desde el punto de vista eléctrico se está trabajando y esperamos que pronto se tengan a su estación de LICE por esta zona que va a permitir esa redundancia eléctrica que requieren las empresas que se instalen en zonas francas. Muy bien. Henry, ahora hablemos un poquito del equilibrio del Tal vez bar. quisiera comentarte un Sí, tema claro. antes, don Carlos, que yo siempre digo que cuando uno tiene un ejemplo es importante verlo. Porque cuando ya otro ha caminado el recorrido es como cuando uno busca un mentor, ¿verdad? Dicen que uno busca un mentor, un coach, para que la curva que uno iba a seguir se la haga más recta, ¿verdad? Es correcto. Entonces, aquí nosotros tenemos un caso a la par, nomásito, y fue el desarrollo Coyol. Entonces, yo recuerdo, estando en la universidad, eh, saliendo por allá en 95, ver los inicios de Coyol. Estamos hablando de hace poquito más de 2 décadas y media. Y Coyol, en menos de 30 años, y me refiero al Parque Coyol particularmente, pero entonces, pegado al desarrollo de Coyol, vino todo el desarrollo donde está Abbott, donde está Dos Pinos, donde está Durman, y todo lo que ahí los conglomerados se empezaron a hacer alrededor, la zona franca Z, aquí alrededor de Montecillos, por citar algunas. Sí. Pero todo ese desarrollo, más la saturación de la radial de Coyol a La Juela, ahí por donde están los residenciales Doña Bertilia y todos estos, Hacienda Coyol y demás, todo eso ocurrió en menos de 30 años. Entonces, es un pasado que se puede ver, lo tenemos aquí a la par, y que es lo que es el camino que nosotros vamos a tener que recorrer ahora. Entonces, creo que como griegos y como occidente, aquí el asunto se expande a los cantones de la par. Tenemos que ver lo que ha ocurrido en este sector, porque nosotros teníamos, y hay que recordar, antes de modificar la ley de zonas francas en el 2018, pues básicamente teníamos una barrera económica sembrada ahí en el río Puas, Es ¿verdad? correcto. Entonces, una vez que esa barrera se quitó, ese impacto que ya vivió allá viene para acá. Correcto. Efectivamente, eh, conocedor bien de ese aspecto. Henry, a mí me interesa mucho que hablemos un poquito de ese balance, ese equilibrio, porque eh, se habla que se está sembrando mucho gris. ¿Qué piensa usted con respecto a ese balance, con respecto al medio ambiente que se debe cuidar, digamos? En este momento tenemos la característica de que aquí en este momento hay mucho verde, ¿no? Pero eso se va a ir cambiando poco a poco. Entonces requerimos que se dé un balance en términos generales de cantón, no necesariamente de la zona, ¿verdad? Porque aunque en la zona deben de considerarse también esos aspectos. Soy conocedor de que algunas de las empresas de parques industriales, ellos por sí ya traen incorporado una serie de aspectos de punto de vista ambiental que van a contrarrestar, digamos, de alguna manera, un poco la emisión de gases y otras cosas, que va a permitir que inclusive el mismo personal que va a laborar tenga áreas especiales para descanso y respirar aire puro y otras cosas, ¿verdad? Pero, en términos generales, a propósito, recientemente escuché que la Asociación de Desarrollo de la zona de Rincón de Arias tiene en mente un proyecto para generar un parque
que permita, entre otras cosas, buscar eso. O sea, que la gente pueda ir, distraerse, respirar, hacer ejercicio, qué sé yo, una serie de cosas de esa naturaleza. ¿Usted cree importante que se consideren esos aspectos también en todo este proceso de desarrollo? Don Carlos, no solo importante, es vital. Vamos a ver, es tan vital como el agua, como la sangre en nuestro cuerpo, porque antes yo hablaba del concepto de hablar del ambiente de manera integral. Ujú. Eh, Todos somos parte del ambiente, ¿verdad? Hoy estamos acá en un medio donde estamos rodeados de árboles afuera, hay una finca que eran 5,5 hectáreas, donde tiene construidos si acaso un 1 o un 2%. Eso permite un entorno muy distinto en el momento que una finca o una propiedad como esta se convierta, por ejemplo, en unas ofibodegas o en un complejo de logística o en un desarrollo urbano de vivienda, porque entonces ya se va a pasar a tener una cobertura de un 60, 70% o tal vez menos, ojalá. Y en ese caso, ¿qué pasa? Aumenta la radiación solar, estamos tarde, va a haber un rebote de las ondas más importante. Cuando caen los aguaceros, eso va a generar una escorrentía muy rápida. O sea, si antes una gota que caía mientras se filtraba, se movía por la cobertura boscosa y tardaba 20 minutos en llegar al río, pues si eso se convierte en asfalto, techos y alcantarillas, posiblemente va a durar un minuto. Entonces, ese tiempo de concentración de las lluvias nos mata la vida en los ríos. Y ojo que no estamos hablando de contaminación, no estamos hablando de que esa agua tenga agentes contaminantes, no, simplemente es el hecho de que yo llego al río con una cantidad de agua enorme, de ese volumen de agua va a provocar erosión, va a hacer que no se pueda desarrollar la vida como se venía naturalmente desarrollando en ese ecosistema del río. Correcto. Entonces, hay elementos que hay que incluir y que ya a nivel cantón deberían de estar regulados que todavía no lo están. Por ejemplo, las lagunas de retención pluvial. Ujú. Esa responsabilidad se le ha venido dejando a Setena, a la evaluación ambiental. Y, por ejemplo, para mí es fundamental ya en nuestro cantón no echarle, no aumentar las crecidas en los ríos, independientemente de que el río genere o no genere problemas de inundación. Porque antes la técnica, lo que se decía mucho es, no hay problemas de inundación, pero estamos matando la vida en el río. Sí. Entonces, yo creo que todo proyecto hoy debería tener su laguna de retención pluvial. Me parece fundamental. ¿Qué hace la laguna de retención? Es como un amortiguador, ¿verdad? Permite que el aguacero venga, yo lo retengo y sale por un orificio que solo permite que salga el agua que naturalmente salía cuando la finca tenía la cobertura boscosa o verde. Entonces eso regula el impacto sobre el cauce. Y eso es importante porque no nos vaya a pasar a nosotros lo que pasó aquí en Belén, por ejemplo, cuando el túnel que pasa bajo la autopista colapsó. Nosotros tenemos un túnel acá, en la quebrada Valverde, entre la fábrica de licores y la radial, que si no lo cuidamos le va a pasar lo mismo, porque no podemos seguirle echando simplemente aumentando las avenidas. Ese es un tema, y menciono ese por mencionar uno, pero ¿qué pasa? Nosotros como cantón, le decía, nuestros abuelos fueron genios, realmente construyeron cosas que para nosotros hoy son retos enormes. Nuestro templo metálico, el mercado municipal de Grecia, la reserva forestal grecia. Yo solo pienso en ese consejo municipal en el año 73, si no me equivoco fue, eh, decidiendo limitar y restringir el uso sobre la línea 1500. Y cualquiera puede entrar a Google Earth y ver ahí un mapa y va a ver que por Poás los porteros llegan hasta la entrada del Parque Nacional. Por Salchí, prácticamente cruzadas hasta el otro lado, hasta los Bajos del Toro. Correcto. Pero en Grecia vos ves, es como cuando uno se le van haciendo entradas aquí, ¿verdad? Entonces ves toda la cobertura boscosa de Grecia y por los otros dos lados llegas hasta arriba. Es una decisión de nuestros abuelos. Muy sabio, por cierto, y que la protección de los mantos acuíferos son determinantes. Determinantes. Vea, nuestros distritos de la parte alta, que son bastantes, son al menos 5 distritos, pasan toda la parte alta de Grecia. Dependen de acuíferos pequeños que dependen de ese bosque. Excelente. Eh, y entonces, que ese bosque se conserve es garantizar el equilibrio de toda esa parte. Ciertamente, yo creo que aquí hay que planificar a partir de restricciones, dicen muchas veces. Y creo que nosotros vamos a tener que empezar a planificar nuestro desarrollo a partir de algunas restricciones que sí están claras.
para mí tenemos nosotros una oferta limitada de agua en la parte alta, que ya debería, aquí en Grecia tenemos un aguas y demás, debería tenerse bien identificada cuál es esa capacidad máxima que vamos a tener en la parte alta. Y eso prácticamente estamos hablando de la línea 1000 para arriba, después del centro de Grecia hacia arriba. Sin embargo, del centro de Grecia para abajo, nosotros estamos afectados por la falla de Alajuela. Entonces tenemos nacientes espectaculares y esa es una ventaja de este cantón. Desde el río Sarchí, donde colindamos con Sarchí allá, ahí en la entrada de San Juan, ahí en ese pie hay una naciente espectacular. Luego tenemos las nacientes de Grecia, Patal, la Fuente Amelia. Luego tenemos la naciente aquí del río Rosales, de Puente Piedra. Luego está el Ojo de Agua de la Arena. Y así, sobre esa franja son varios que llegan hasta la Juela en diferentes zonas, y es porque ahí está esa falla que permitió en algún momento una elevación del agua, y entonces toda el agua subterránea viene, pega contra eso y aflora. Entonces tenemos una línea general de nacientes que nos da, y bueno, no mencioné los chorros, perdón, no mencioné la más grande. Sí, sí. Se dice que en los chorros hay más de 1000 litros por segundo naciendo solo en ese punto. Y de los cuales en este momento ni con todo el desarrollo estamos explotando ni 200. Y eso que le damos 100 a Atenas. Correcto. Entonces, hay que tener claro que esas nacientes son las que potencian el desarrollo de toda la parte baja. Muy bien. Henry, ya para ir terminando, generar un resumen, digamos, para cómo ve usted el corto plazo del cantón y cómo ve el mediano y largo plazo. O sea, con base en todo esto que hemos estado conversando, que son aspectos muy importantes, muy relevantes, ¿cómo ve usted el corto plazo? Bueno, yo cuando me preguntaste al principio que cómo me veía, yo te decía que me definía como un soñador. Yo soy un soñador, un emprendedor permanente. En eso, pues, uno ve la vida muy positiva. Ese es, digamos, mi lente. Eh, yo visualizo un futuro increíble para el cantón y para toda la región de Occidente. Eh, Vamos a ver, el motor de la economía en buena parte es que esa actividad económica fluya, que haya trabajo digno para la gente, y a partir de ahí, digamos, si la sociedad tiene valores y principios que también se tienen que cultivar, sin duda alguna puede generarse un entramado social muy sano. Eh, ¿Qué pasa? Digamos, yo creo que nosotros ahorita vamos a tener fuentes de empleo muy sanas. Lo que está pasando a nivel mundial en términos generales repercute sobre todo este desarrollo local, esa inversión extranjera directa que llega, son capitales en general. Hay gente que habla de los temas no debidos, ¿verdad? De esos ingresos de lavado, de cosas que no corresponden, pero en general, yo por mi experiencia profesional diría que, no sé, posiblemente el 95% o más de los ingresos son sanos. Siempre habrá algún ingreso no sano, pero en su gran mayoría eso está haciendo que el cantón, nuestros cantones acá alrededor, tengan un desarrollo económico que genera riqueza, y la riqueza bien manejada, y ojo que lo digo, bien manejada, tiene que generar bienestar, porque tiene que generar impuestos para que la municipalidad pueda reinvertir en caminos, para que la municipalidad pueda reinvertir en sus competencias. Aquí me parece fundamental entender que como el país ha sido históricamente muy centralizado, después de la Segunda República, las municipalidades solitas no van a tener la capacidad de resolver el problema. Entonces, que las comisiones, los comités estos interinstitucionales que existen en cada cantón, tienen ya, y cada municipalidad de la región, que trabajar esa actualización del plan estratégico cantonal de acuerdo a la nueva realidad. Porque lo que sí tenemos que tener claro es que vivimos una nueva realidad. O sea, yo diría que ese es el escenario sobre el cual tenemos que pararnos. No podemos ser, digamos, de esos que dicen que todo pasado fue mejor. Todo lo contrario, yo pienso que tenemos un futuro impresionante sobre el cual hay que trabajar, y generaciones que vienen con gran energía, con una formación impresionante, a las cuales hay que involucrar en que creen su propio futuro. Muy bien, Henry, muchísimas gracias. Quiero agradecerle profundamente este rato que nos ha regalado de su trabajo. Sé que es una persona muy ocupada y espero que eso sea el primero de muchas oportunidades que podamos conversar, perdón, de diferentes temas, porque la verdad es que usted conoce mucho en muchos campos y
me gustaría sacar provecho. Muchas gracias. A la orden, muchísimo gusto. Bueno, y los invito para que en la próxima semana tengan la oportunidad también debería escuchar un programa más de Inmobiliaria Digital CR. Muchas gracias por su atención.